Bueno, compis, pues mirad, ya tenemos la cabecita colocada. Todos los enlaces a los vídeos de cómo cortar, marcar, coser, rellenar y ensamblar las piezas del cuerpo de las muñequitas os los voy a dejar justo aquí arriba de este vídeo y debajo en la cajita de información. Una vez llegados a este punto, y le tengo puesto esta toallita porque no tiene nada de ropa y no quiere salir sin nada, es bastante vergonzosa, pues llegados a este punto vamos a colocarle la cabecita con movimiento. Esto se consigue con mi técnica del bolsillo, que también tengo un tutorial en este canal y os dejaré también el enlace debajo en la cajita de información. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hacerlo aquí con vosotras. Mirad. Mirad, la cabecita de la muñeca se cose exactamente igual y además tiene que estar bien sujeta, no tiene que tener ningún movimiento ni hacia adelante ni hacia atrás. Ahora vamos a coger un trocito del tejido del que hemos utilizado para el cuerpo y un poquito de relleno del que hemos utilizado también para el cuerpo de la muñequita. Mirad, vamos a coger una aguja normal con hilo doble y vamos a poner en la parte de atrás de nuestra cabecita un trocito de tejido, ya os digo que es del mismo del que hemos hecho la cabecita, y vamos a empezar a pasarle un hilo, un pespunte o una pasada de hilo, unos puntos para sujetarlo. Yo creo que he cogido poco hilo. Bueno, pues remataré y volveré a empezar porque he cogido muy poquito. Mirad, esta técnica salió porque una de las veces que corté el palito del interior de la muñeca quedaba muy áspero, muy pinchaba, estaba como astillado. Para evitar hacerme daño y sobre todo que alguien se hiciera daño al manipular la muñeca, lo que hice fue hacerle este bolsillo. De ahí viene el nombre de la técnica del bolsillo. Mirad, voy a quitar este trocito de hilo que pensé que había cogido más y voy a coger una hebra nueva. Si os dais cuenta, aquí también tengo el palito, ¿veis? Y aquí también queda pues eso, que si tocamos podemos hacernos daño. Entonces, al mismo tiempo que vamos quitando pues eso, los posibles problemillas que podamos tener, pues le vamos a ir poniendo más bonita. Ya os digo, salió así surgió esta técnica y bueno, pues la verdad es que me encantó encontrarla y compartirla con vosotras. Desde entonces la utilizo para todas mis muñecas porque sí que os recomiendo que lo hagáis. Es muy bonito ver cómo las cabecitas giran de un lado a otro y de arriba hacia abajo. Bueno, ahora vamos a coger un rellenador. Yo tengo este que sabéis que es un palito de brocheta al que le hice aquí una muesca y después le pasé una lija y ya está. Y con esto me va genial. Bueno, pues mirad, ahora vamos a ponerle aquí un poquito de relleno. Como va a ser una influencer y además nos va a cambiar mucho de look, después de hacerle esta técnica voy a hacerle un gorrete interno porque va a quedar mucho más bonito y va a lucir mucho mejor cada peinado que nos va a hacer esta pequeña, ya veréis. Bueno, pues llegados a este punto
cogemos nuestro hilo y simplemente vamos a coser. Voy a quitar a Coco de aquí. Mirad, vamos a ir cosiendo de forma que vamos a ir dejando dentro la guata, el relleno o la fibra siliconada, como en mi caso. Vamos a coger cabeza, cuerpo, cabeza, cuello y bolsillo, para que nos quede bien unido. No tengáis miedo en coserlo con fuerza, porque eso no tiene nada que ver para que luego la cabecita se pueda mover. Es la técnica, simplemente. No es que esté más floja o más apretada, simplemente es la técnica del bolsillo. Las puntadas deben ser fuertes, en el sentido de que tienen que sujetar bien todas las piezas. ¿Veis? Fijaos, yo coso y además estiro para que la puntada quede bien cogida. Pues una vez que llego aquí, simplemente corto, hago un nudo, escondo el hilo y corto. Mirad, si cogemos la muñequita y giramos la cabecita, mirad, ¿veis? Sin ningún problema. Y después también la gira de un ladito y de otro ladito. ¿Veis? La inclina un poquito. Eso ya el movimiento que vosotras queráis darle. Pero como veis, es una verdadera pasada. Queda súper bonita. Y después vuelve a su sitio sin ningún problema. Juega muchísimo. Da mucho juego esta forma de poner las cabecitas de las muñecas. Ahora mirad, voy a hacer una cosa. He cogido el patrón de la cabecita de nuestra Noa y lo voy a cortar. Mirad, yo le había puesto como 1 centímetro más grande, pero lo voy a cortar igual, al mismo tamaño. Voy a hacerle aquí una marca. Lo voy a cortar exactamente igual. Mirad, por aquí iba la medida normal y yo le he dado como 1 centímetro más o menos de anchura. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cogernos una hebra doble, que la voy a poner nueva. Este gorrito interior, que yo le llamo, es la verdad es que hace mucho tiempo que se lo voy a hacer a una grandísima artesana como es Titi Costa. Ella se lo ponía a todas sus muñecas, hacía las muñequitas súper bonitas, que ya os digo que a mí me encanta esta artesana, para mí es buenísima, y con ella aprendí para lo que serviría y el juego que daría este gorrito. No sé cómo se llama, no sé cómo se le llama a esta pieza. Yo le llamo así, le llamo un gorrito invisible porque pues eso, parece un gorrito y no se ve porque irá tapado con el pelillo. Pero ya os digo que esta técnica es de, bueno, es de ella, no, yo se la vi a ella hace muchísimo tiempo, muchos años, pues los años que hace que la sigo por los canales y por Facebook y por todos sitios, porque me parece una grandísima artesana y una gran persona. Y ahora pues como esta influencer nos va a dar muchísimo juego, mirad, me acabo de dar nada, un pinchacín y ya tengo mis problemillas que no quiero dejar por ningún sitio. Pues ya os digo, como este influencer nos va a dar mucho juego, recordé el gorrito que hacía Titi Costa y he decidido ponérselo a esta pequeña, a ver cómo le queda. Mirad, se rellena, o sea, se le pasa una puntada envuelta, una puntada de caracol y se le pone un poquito de relleno, solo un poquito, ¿veis? Y ahora con esto lo que haremos será darle forma a la cabecita. Esta es lo que yo quería hacer. Entonces vamos a coger nuestro gorrito y se lo vamos a poner de esta manera y lo vamos a empezar a coser así, tal cual. Lo vamos a intentar traer un poquito hacia adelante. Mirad, voy a anudar aquí que no se me vaya
esta medida. Bueno, pues mientras Thor se lo pasa bien ahí fuera con sus coleguillas, nosotras vamos a intentar coser esto. Ahora le quitaré el sonido al vídeo. Simplemente quería comentaros que vamos a ponérselo más o menos como a 1 centímetro de la costura de la cara. Thor seguirá ladrando y nosotros escucharemos música. Y ahora por este agujerito que tenemos aquí vamos a rellenar. Vamos a ponerle la guata o el relleno que hemos utilizado para las muñecas. Le vamos a hacer una cabecita más redonda y un poquito más compacta, sobre todo para que sujete los peinados que va a llevar esta pequeña influencer. Repartimos bien para que nos quede una cabecita redondita. ¿Veis? Vamos a ponerle un poquito aquí delante. Parece como un gorrito de baño, ¿verdad? A mí me gusta mucho. Titi Costa utilizaba mucho en la época que yo veía más sus vídeos, porque ahora no tengo tanto tiempo de ver tanta cosa como antes, pero cuando ella hacía sus vídeos utilizaba el tejido elástico. Entonces esta parte también era elástica, era más pequeñita de diámetro de la que yo he hecho y lógicamente se cosía. No se cosía, sino que se ponía el relleno con muchísima más facilidad. Pero bueno, nosotras también podemos ponerlo con este tejido, aunque sea rígido, como ya estamos viendo. ¿Veis? Ahora vamos a terminar de coser esta parte, siempre cogiendo los dos tejidos y sobre todo que no nos salga mucho por la parte de abajo del cuello ni por la carita, porque si no, según qué peinados se nos vería. ¿Veis? Ahora aquí damos una puntada. Pues yo he aprendido mucho de muchísimas profes, pero con Titi Costa aprendí también cosas súper bonitas y sobre todo me gustaba muchísimo con el cariño con el que explicaba sus vídeos y daba todos los tips y todos los detalles. Me gustaba muchísimo. La verdad es que es un encanto. Bueno, pues aquí yo ya le voy a dar una puntadita y voy a esconder el hilo. Ahora con las manos ya sí que podemos, ¿veis?, llevar nuestro relleno para donde veamos. Pero mirad, ¿veis? Queda la cabecita más redonda, más compacta. Vamos a peinarla. Como ya os he comentado, esta pequeña influencer va a tope de ropa. O sea, va a estar enseñándonos todas y cada una de las cosillas que le van a ir dejando mostrar, porque como ya sabéis, busca patrocinadores. Mirad, yo he comprado esta lana que de verdad es una pasada, es súper suave, es muy gruesa, tiene, a ver si sé dónde está, fijaos, es para hacer con agujas del 7 al 8, o sea, es súper gorda, pero me ha gustado porque tiene un color con mucho brillo y porque además para el peinado que hoy vamos a hacerle me viene genial. Vamos a hacerle un peinado completamente suelto y solamente lo cogeremos en esta ocasión porque yo la voy a hacer
para que luzcan varios modelitos, solamente se lo voy a dar una puntada. Vosotras, si vais a terminar la muñequita para vender o regalar, os aconsejo que lo peguéis, ¿vale? Pero yo ya os digo que como es una influencer que estará constantemente cambiando de estilo, de ropas y de peinados y de, en fin, ella verá lo que hace, porque esa es la idea que me está contando. Y la verdad está muy ilusionada con este proyecto que tiene ante ella. Vamos a ver si tiene suerte. Pues mirad, vamos a coger, por ejemplo, de aquí a aquí y le vamos a hacer con esta medida. Vamos a empezar a girar. Mirad, esto tiene, os lo digo para que tengáis más o menos una idea. Pues tiene 48 centímetros. Es una lana muy gruesa, por lo tanto no necesito muchas pasadas. Si vuestra lana es más finita, le hacéis muchas más de las que yo le haré. Voy a hacerla y ahora os cuento y os digo cuántas le he hecho, ¿vale? Mirad, con pillo le he dado 35 vueltas. Lo que he hecho ha sido deshacerlo. He ido sacando de cada cabo las hebras y así me ha quedado esta peluquita. Súper mona. Mirad, tiene un aspecto, la verdad, como de mucho brillo, como si fuese un poco, como si fuera terciopelo. La verdad es que me encanta esta lana. No la había comprado hasta hoy y creo que voy a ir a buscar incluso más colores. Fijaos qué bonita. Queda súper chula. Bueno, pues vamos ahora a ponérsela a nuestra Noa. Vamos a sentar aquí a nuestra pequeña y le vamos a poner su pelito. Vamos a colocar el pelito, vamos a coger el centro de esta peluquita y se lo vamos a colocar aquí. Pues mirad, vamos a cogerlo con un alfiler y así veremos mejor dónde ponemos aquí. Vamos a coger un alfilerillo y se lo vamos a colocar. Mirad, es que es de verdad, está preciosa, está guapísima. Pues tenía pensado recogerle el pelo, pero me da no sé qué, la verdad, porque la veo tan mona. Pero bueno, venga, vamos a recoger el pelito. Mirad, vamos a dejarle unos cuantos pelitos por aquí delante y vamos a tomar aquí detrás un poquito, pues mirad, una cosita así. Así. Ahora vamos a coserle esta parte del pelo, hilo normal, lo pondremos doble para que sea un poquito más resistente. Mirad, vamos a coger la parte de aquí del centro y aquí le vamos a dar unas puntadas solo para sujetarla. Entraremos y saldremos cogiendo la peluquita y para la cabeza. Así. Iremos para atrás y vamos a subir otra vez hacia el pelito para que nos quede bien sujeto. Y ahora que ya la tenemos así, vamos ahora a coger un poquito de este pelito y vamos a hacerle aquí un recogido alto. Vamos a hacerle como un semi recogido. Mirad, una vez que lo tenemos así, vamos a coger un poquito de pelito y vamos a hacer esto. Lo vamos a hacer con fuerza. Cuando lo tengamos bien hecho, vamos a rizarlo así. De esta manera. Aquí
vamos a darle una puntada. Voy a coger esto con una pinza. Bien, pues vamos a hacerlo así, de esta forma, y vamos a dejar esta parte de atrás suelta. Vamos a darle aquí una puntadita, solo para sujetar este atadito que acabamos de hacer. Estos peinaditos los hacía yo a mi hija cuando hacía ballet, cuando iba a la clase de ballet y tenía festivales y cositas de estas. Le hacía este tipo de moñetes y le encantaban. Bueno, pues desde abajo hasta arriba vamos a coger un poquito de cabeza y un poquito de atadito. Entramos y hacemos igual. Salimos por la parte de atrás. Y lo vamos dando la forma. Bien, salimos. Voy a cambiar de aguja porque esta es muy pequeña para este recorrido. Bien, pues cogemos aquí y salimos por atrás. Bien, tendríamos este atadito, ¿veis? Ahora vamos a buscar otro y vamos a repetir lo mismo. Esta parte la vamos a dejar que caiga porque también le va a dar una especie de volumen para que no nos quede tan caído. Bien, cogemos igual, vamos enrollando, 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 seguimos enrollando hasta conseguir que se rice por sí solo, y aquí le podemos hacer el juego que nos apetezca. ¿Veis? Este, por ejemplo, lo vamos a dejar así. Pues vamos a venir desde aquí a arriba. Y ahora solo tenemos que sujetarlo, que no se deshaga. Así. Y ahora vamos a darle otra pasada. No necesitamos hacerlo muchas veces porque al hacer así la lana queda muy prieta. Yo ahora voy a salir, que me he quedado sin hilo, y voy a rematar. Bien, pues vamos a por este otro y vamos a hacer igual. Vamos a coger este atadito y lo vamos a rizar. Vamos peinando, que vayamos viendo por donde nos va quedando. ¿Veis? Aquí vamos a darle otros ataditos y lo vamos a esconder y lo vamos a meter, por ejemplo, por aquí. Cogemos la aguja, entramos, subimos y sujetamos para que no se nos mueva. ¿Veis? Así. Y ahora solamente nos quedará colocar la parte trasera, que si queréis la podemos dejar así como está
y si queréis la podemos enredar. Mirad, vamos a cogernos los trocitos que hemos utilizado para este recogido, que son los que quedan cortitos, y vamos a hacer igual, vamos a enredar y enredar de esta forma, y ahora lo que haremos será unirlo. Y mirad, así queda este moño tan bonito. Ahora vamos a peinarla de esta manera y podemos o bien dejarla así con el moñito hecho, o bien coger mechones, dejarle unos delante de la carita y el resto llevarnos hacia arriba. ¿Veis? Aquí hacemos igual, volvemos otra vez a enredar y podemos darle la forma que nos guste. Mirad, yo lo voy a subir por aquí, le voy a hacer ahí un cruce. Así, y ahora esta parte la voy a seguir cruzando. Mirad, la voy a traer hasta aquí y la voy a poner aquí porque le quiero dar más volumen en la parte de arriba. Así, y ahora sigo con este trocito y por ejemplo me lo voy a llevar hasta aquí y después lo voy a bajar aquí. Esto lo podéis hacer como a vosotras os guste. Ya veis que no lleva ningún patrón, vais poniendo, quitando, cambiando y llevando donde más os apetezca. ¿Veis? Yo aquí le voy a dar una puntada a estos dos y ahora voy a coger este y vamos a dejar un poquito despeinado porque ella es pequeña. Voy a cerrar aquí y a esconder mi hilo. ¿Veis? Va tomando forma de peinadito que queda súper bonito. Y aquí pues ya os digo, igual si queréis podemos dejar unos mechones y el resto nos lo llevamos hacia atrás, aunque a mí es que me gusta muchísimo este pelo. Bueno, pues le vamos a quitar este trocito también y lo vamos a hacer igual. Bien, pues yo voy a rematar aquí detrás. Voy a salir por cualquier sitio y cortaré. Mirad, así es como queda peinada.
¿Veis? Le queda súper bonito. A mí me gusta muchísimo. Vamos a ponerle algún detalle. Mirad, tengo un poquito de plumas de marabú. ¿Sabes qué voy a hacer? Que le voy a poner un poquito de rosa y un poquito de blanco. Pues mirad, se lo vamos a poner aquí. Vamos a coger por la parte de dentro y vamos a enganchar el pelito con las plumillas. Vamos a hacerlo una pasada de abajo y una pasada de arriba. Y con esto ya lo tendremos colocado. Voy a pasar y ahora voy a enganchar desde abajo para arriba. Y así ya lo tendré colocado. Escondemos el hilo y listo. Y voy rápidamente a quitar todas estas plumas porque me voy a morir aquí de alergia. Voy a quitar todo esto y ahora ya os presento el trabajo final porque están volando, pero vamos, como si tuviesen vida propia. Mirad, así es como queda nuestra Noa, preparadita para verla con su ropita nueva. ¿Qué os parece? Espero que os guste. Dejádmelo en comentarios qué os parece y sobre todo vuestra opinión sobre este tipo de peinados que son tan monos y tan fáciles de hacer. Vamos a empezar a vestirla.